Hola chicos, ¿cómo van? Espero que estén bien. El tema de hoy es un tema muy importante. Quizá no me voy a extender tanto porque es un término, bueno, si ya leyeron el título, de pronto sepan de qué voy a hablar o de pronto no. Pero bueno, yo igual más adelante les voy a ir poco a poco explicando. Pero no voy a entrar así, no me voy a extender mucho porque el término, o sea, no tanto lo que implica o la situación, sino más bien el término es algo que conozco hace unos meses nada más, entonces no me puedo súper extender en esto. Pero sí se me hace que es un tema importante hasta ahora lo que he visto, lo que he escuchado, porque es algo que viven muchos cristianos, inclusive algo que piensan mucha gente no cristiana. La razón por la que grabo este video es porque el día de ayer estaba en clases de español. Como pueden ver, el español no era historia como tal ni religión, pero estábamos viendo historia y religión. O sea, por más que era clase de español. Bueno, básicamente estamos hablando sobre la época medieval. Yo no les voy a explicar acá desde cuándo comenzó la época medieval y cuándo terminó. No lo sé todo porque apenas lo estamos viendo, pero lo que hemos visto hasta ahora me ha gustado bastante. Aquí la cosa es que, si bien, como les digo, era una clase de español, estamos viendo esto que es historia, básicamente, pero la historia, obviamente, dentro de la historia se encuentra la religión o se encuentra Dios, obviamente, porque Dios siempre, no importa, independientemente de lo que uno crea, lo que uno piense, el tema de Dios siempre ha estado entre nosotros, no importa. Cualquier cosa siempre ha estado a lo largo de la historia y obviamente esta no es la excepción. Lo que el profesor nos contaba ayer era bueno, ya pasó lo de que Jesús estuvo en la tierra, murió, resucitó, ya pasó la época de los apóstoles, si no estoy mal, y ya estaban, digamos, los otros creyentes que no eran apóstoles como tal, era gente que creía en Dios. ¿Cierto? Entonces, estas personas que creían en Dios, no voy a decir que todas, pero de las que el profesor estaba hablando en ese momento, le decían a la gente que no, básicamente, por parafraseárselos, usted tiene que ser buena persona para poder ir al cielo, ¿no? O sea, por tus obras te vas a ganar la salvación. Esto es un tema súper peligroso. Es algo que lamentablemente muchos cristianos piensan. Y se puede ver de distintas maneras, que ahora las voy a ir tocando, pero quiero comenzar desde el punto no cristiano, porque como les digo, en esta clase mis compañeros, o por lo menos no que yo sepa, ellos no son cristianos, el profesor tampoco, entonces quiero empezar hablando desde un punto no cristiano, por así decirlo, porque la clase era no cristiana. Como les decía, el profesor dijo no, que estas personas estaban diciendo que para ir al cielo, en pocas palabras, tenías que ser buena persona. El profesor decía que una persona que creía en Dios, por así decirlo, tenía un porqué de ser buena persona, de portarse bien o de tener buenas obras. Una persona que cree en Dios tiene un porqué o un para quién portarse de cierta forma. En cambio, una persona que no cree en Dios, si ven que se mueve es porque mi gato está allí y le gusta molestar. Entonces, una persona que por el contrario, digamos, lo es atea o no cree en nada, digámoslo así, no tiene un porqué o un para quién de ser moralmente buenos, por así decirlo. Y entonces yo pedí el turno y el profesor me cedió la palabra y yo dije, en pocas palabras, lo que el profesor, por así decirlo, está tratando de decir es que una persona que, digamos, es atea no tiene tanto por qué, o su moralidad quizá no tendría tanto sentido. Esto en ningún momento lo digo juzgando a una persona atea, para nada, simplemente le estoy compartiendo lo que sucedió en la clase, lo que estábamos hablando y qué dice la palabra de Dios al respecto de estos temas. Y luego de que yo hablé, dos compañeros dijeron lo siguiente, que bueno, que quizá no estaban un poco de acuerdo con eso porque digo, yo puedo ser, digamos, ateo o no creer en nada y portarme bien, ¿no? No por el hecho de ser ateo o no creer en nada, entonces voy a hacer lo que se me da la gana. Y yo me puse, en ese momento no lo interioricé, pero luego cuando llegué a mi casa me puse a pensar y me acordé que hace unos meses yo había escuchado algo sobre el moralismo cristiano. Y entonces me fui a lo que decía la escritura. Yo en ese momento en clase, les soy muy honesta, yo no quise meter la cucharada en eso que decían el profesor y mis compañeros porque realmente
Miren, yo soy una persona que soy muy poco de debatir y todo eso. Y no era un debate, pero igual, no soy mucho de estar como en ese ambiente. Entonces, realmente no dije nada. Sin mentirles, yo estaba temblando. A mí, cada vez que me toca hablar de Dios, me pongo a temblar. Porque es un tema que me apasiona, pero a la vez sé que por estar en este mundo, en esta sociedad, no es fácil para los cristianos hablar de Dios, porque a veces pueden ser pesados, quizá puedes sufrir críticas, y va a haber un video sobre esto para los cristianos que quizá están en universidad, en colegio o en lo que sea, y quizá les cuesta hablar de Dios en donde sea que vivan, trabajen, estudien, lo que sea. Quiero hacerle un video sobre eso, pero igual ese no es como tal el tema. Y entonces yo me puse a pensar lo que dijo el profesor, lo que dije yo y lo que respondieron mis compañeros. Esto obviamente en la casa, porque pues tenía que prestar atención a la clase. Y de tanto pensar, como les digo, llegué a esto del moralismo cristiano. ¿Qué es el moralismo cristiano? Básicamente se centra en la moral, en tus obras. La moral es mala, las obras son malas, para nada. La Biblia sí nos habla de que las obras son importantes. De hecho, en Santiago, no recuerdo qué pasaje es, pero sí sé que es en Santiago, estoy segura, que dice que la fe sin obras es muerta. Las obras son importantes. También hay otros versículos como Efesios capítulo 2, si no estoy mal, versículo del 9 o el 10, dice que Dios, para los que nacimos de nuevo, los que somos seguidores de Jesús, Dios preparó buenas obras de antemano. Entonces las obras realmente sí son importantes. El honrar a Dios con lo que hacemos, son importantes. En ningún momento, y espero que nadie lo tome de esa manera, en ningún momento estoy diciendo que no importan, porque al contrario sí importan y mucho. El problema, y es que si lo notaron, cuando estábamos hablando de lo que el profesor nos estaba compartiendo, es que estas personas en esa época estaban diciendo que, en pocas palabras, tenías que ser buena persona para poder ir al cielo. Si tú, que estás escuchando esto, eres cristiano, te gusta leer y estudiar la Biblia, podrás saber que esto es totalmente una herejía. Yo no sé si las personas de esa época, y lamentablemente hoy en día también, yo no sé si ellos leían la Biblia, si la estudiaban, porque si uno se pone a leer la Biblia nos damos cuenta que no es así. Y les voy a leer solo unos cuanticos pasajes, porque realmente hay muchos más pasajes, o bueno, versículos, que hablan sobre este tema. Pero bueno, se los voy a leer de una vez. Está en Romanos 3, versículos del 10 al 12. Dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué les leo esto? Por ejemplo, lo que dijeron mis compañeros, que una persona, digamos, atea o escéptica, lo que sea, puede portarse bien, ¿no? Por así decirlo. Y por otro lado, los que creen que portándose bien puedes ir al cielo. Yo creo que este pasaje y muchos más, como les digo, que hay en la Biblia, pero en esta ocasión les voy a leer esos nada más. Este pasaje revela qué es lo que realmente, cómo realmente es nuestra condición. Nosotros no somos buenas personas. Es momento de que lo entendamos. Con esto no estoy diciendo que te trates como un ogro y te condenes. Ay, no, soy terrible, soy la peor persona que ha pisado este planeta. Y te pongas... No trato de condenarte ni de juzgarte ni nada por el estilo. Pero la realidad es que no importa cuántas buenas obras podamos hacer. Tenemos toda una lista de pecados que hemos cometido. Tampoco se trata de ser negativos y de nada más enfocarnos en el pecado, porque en Jesús tenemos salvación, en Jesús somos perdonados y en Jesús somos justificados. Entonces no se trata de eso. Sin embargo, muchas personas han creído que por sus obras pueden salvarse. Gloria a Dios que por las obras realmente no nos salvamos. Porque ustedes se imaginan que fuéramos salvos por obras. Es más, ni seríamos salvos. Porque yo pude en una que otra ocasión haber hecho alguna cosa buena en mi vida. Pero ¿cuántas más no he hecho mal? ¿Cuántas veces no he pecado? Y ahora muchas personas podrán decir, ay, es que Dios se pega de tus pecados. Te pongo un ejemplo, como se los puse algo más o menos en el video de explicándoles sobre la salvación. Cuando alguien estás en un juzgado, un juez está juzgando a alguien que cometió un delito.
Puede que no haya cometido todos los delitos que existen, pero cometió uno y ese delito tiene su consecuencia. Y si ese juez es justo, va a juzgar a esta persona con justo juicio. Con Dios, Él estableció porque así le place y porque Él es justo y nosotros no somos nadie para ir en contra de su justicia y lo que Él establece. Él sabe por qué hace las cosas y Él en su justo juicio estableció que la paga del pecado era muerte. Eso es lo que nosotros íbamos a vivir como consecuencia de nuestros errores. Pero Jesús lo pagó por nosotros. Entonces, si Jesús lo pagó por nosotros, porque nosotros éramos incapaces de vivir una vida perfecta, mejor dicho, sin ningún pecado, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Como les leí ahora rato, no había justo, ni aún uno, no había. Ninguno de nosotros pudo ser una persona lo suficientemente justa, solo Jesús. Entonces, si nosotros somos pecadores y Él fue la única persona justa que pisó esta tierra, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a ser salvos por obras? Ni por nuestras buenas obras, ni por nuestras malas obras. Somos salvos únicamente por Jesús, únicamente por su gracia. Es un regalo, la salvación es un regalo de parte de Dios para nosotros. No es por obra, nos enseña la misma Biblia, que no es por obra para que nadie se jacte. No es para que yo diga, no, es que yo soy buena persona y me gané la salvación y puedo ir al cielo y ya. No, así no funciona. O por lo menos con Dios no funciona así. No sé cómo te funcione a ti con tus amigos, con la ley, con esto. No, con Dios no funciona así. Entonces vemos mucha gente en el mundo creyendo que no necesita de Dios porque son buenas personas. No, yo no necesito de Dios porque yo soy buena persona y para eso no se necesita de Dios. Y por otro lado, entre los cristianos hay dos tipos de personas. Los que creen que para ganarse la salvación necesitan ser buenas personas, cuando la Biblia nos dice no es por obras para que nadie se jacte, es únicamente por gracia. Únicamente por medio de Jesús, por medio de creer en Él, no por qué tan buena persona soy yo, no por la ropa que me puse, no por lo que me quité, por eso no soy salva, solo y únicamente por Jesús. Y por otro lado están los cristianos que, bueno, quizás reconocen que, ¿sabes qué? Yo soy pecadora o soy pecador y ¿sabes qué? He cometido errores. Y si bien está bien buscar, por decirlo así, mejorar y ser más como Jesús, la realidad es que no podemos ser más como Jesús de nuestras propias fuerzas. Necesitamos sí o sí el Espíritu Santo y seguimos en esta lucha entre el Espíritu y la carne, entre los deseos pecaminosos y los deseos del Espíritu. Entonces van a haber ocasiones en las que vamos a fallar. No estoy diciendo que tenemos que aplaudir nuestro pecado y quedarnos cómodos en él, para nada, pero van a haber momentos en los que vamos a fallar. Y hay gente que en vez de que, bueno, fallé, sí, cometí un error, quizá le fallé a Dios, pero Él no está ahí juzgándome, más bien Él está esperando ayudarme para ser todos los días más como Jesús, porque yo no puedo en mis fuerzas, necesito las de Él para poder ser más como Cristo. Hay gente que en vez de mirarlo de esta forma, se queda mortificándose de que no, pequé, soy una mala persona. Y ambos, o más bien, los tres casos que les planteé, tanto el no cristiano como los dos casos cristianos, ambos se están centrando en sí mismos. Y ese es el peligro del moralismo cristiano. ¿Son malas las obras? No, al contrario, son importantes, son necesarias. Pero ¿cuál es la intención detrás de portarse bien, de hacer las cosas bien? De verdad es algo que nos tenemos que preguntar. La verdad es que yo no quiero profundizar tanto en este tema. Bueno, más bien no es que no quiera, pero por ahora no lo voy a hacer porque me gustaría leer más sobre esto y así, pedirle más dirección a Dios sobre el tema. Pero es lo que he estado aprendiendo también últimamente. Si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano que reconoce así que fallas, que cometes errores, y una vez ya sigues a Cristo y buscas ser todos los días como Jesús, lo cual está súper bien, pero lamentablemente cada vez que cometes un error, en vez de ir a buscar a Dios para que sea Él quien te dé fuerzas y seguir adelante y cada día poder ser más como Jesús, parecerte más a Él en su carácter, en vez de hacer esto te quedas mortificándote y centrándote en ti y en que fallé y en que mis obras y es que Dios no me va a perdonar y es que Dios esto no lo otro. Dios sabe que vamos a fallar.
Él lo sabe perfectamente y Él no pretende que centremos nuestra vida en nosotros. Todo viene de Él. No podemos pretender ser como Jesús, tener su carácter sin buscar a Dios. Él más que nadie sabe que vamos a fallar. No te estoy invitando a que aplaudas tu pecado y a que te quedes cómoda en él, no. Pero cada vez que cometas un error tienes que saber que todavía está esta lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y la única forma de poder fortalecer el carácter de Cristo en nosotros es que Dios nos ayude en medio de la tentación. No hay forma en que lo podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con este tema del moralismo cristiano. Como les digo, la moral en sí no es mala. Por ejemplo, cuando haces algo malo, pedirle perdón a Dios no está mal. El problema es centrarte en ti, centrarte en tus obras, sea lo que sea para salvación o una vez ya seas salvo, necesitamos de Dios, siempre. Todo vuelve a Él. Entonces espero que hayan entendido un poco a lo que me refiero. Como les digo, más adelante quiero profundizar más en el tema y quizás compartírselos a ustedes. Así que bueno, nada, de verdad espero que les haya servido. Si te sientes identificado con cualquiera de los casos que les planteé, en oración, sea honesto u honesta con Dios, con lo que estás sintiendo, con lo que estabas pensando. Y dile, Señor, ¿sabes qué? Perdón por esto. Perdón por creer que todo se centra en mí, que es en mis obras, que sí, claro, mis obras importan y tú lo dices en tu palabra, pero esas obras son resultado de esa transformación que tú estás haciendo en mi vida. No se trata de mis fuerzas, se trata de las tuyas. Y tú más que nadie sabes que aún sigo en esta lucha con mi carne, con mis deseos pecaminosos y que no voy a ser perfecta. Esa obra que tú estás haciendo en mí de ser todos los días más como Jesús, la vas a perfeccionar hasta que Cristo vuelva. Es decir, toda mi vida, toda nuestra vida vamos a estar en esto. Entonces, Señor, ayúdame a reconocer que necesito de ti para ser salva, pero una vez soy salva también necesito de ti para ser más como Jesús. Entonces, bueno, nada, espero de verdad que les haya servido este video. Si creen que alguien está pasando esto, se lo puedes compartir. Bueno, pueden suscribirse también y bueno, no siendo más, nos vemos la próxima semana.